En este video veamos la tercera parte de este tema de divisibilidad. Aquí vamos a ver a los números primos. ¿Qué es un número primo? Se llama así a todo número entero positivo y mayor que 1 que es únicamente divisible por la unidad y por sí mismos. Veamos algunos ejemplos. ¿El 5 será un número primo? Para ello sacamos los divisores del número 5, el 1 y el 5. Como solamente tiene dos divisores, la unidad y sí mismo, entonces decimos que sí es un número primo. Lo mismo sucederá con el 19. Si le sacamos los divisores, son el 1 y el 19, nada más. La unidad y por sí mismos. Por lo tanto decimos que el 19 también es un número primo. El 15, ¿será un número primo? Le hallamos sus divisores, a ver, sería el 1, el 3, el 5 y el 15. Es decir, tiene más de dos divisores. La unidad, sí mismo, y además el 3 y el 5. Por lo tanto decimos que no es un número primo. Y si no es un número primo, ¿qué sería? Sería un número compuesto, ¿ya? Los números compuestos tienen más de dos divisores. Veamos algunas curiosidades también. El número 2, por ejemplo, el número 2 es el único número que es par y es primo a la vez. Bien, entonces el único número par que es primo es el número 2. Eso es muy importante que recuerdes. Otra curiosidad, los números 2 y 3 son los únicos números primos que además son consecutivos. ¿Listo? El 2 y el 3 cumplen con que son primos los dos y además son consecutivos. Veamos ahora qué son números primos entre sí, o los llamados números PESI. Dos números son primos entre sí si tienen únicamente a la unidad como factor común. ¿Qué significa ello? Fíjate, el 4 y el 15, vamos a ver si son primos entre sí. Para ello vamos a hallar los divisores de cada uno. Los divisores del 4 son el 1, 2 y el 4. Los divisores del 15 son el 1, el 3, el 5 y el 15. Observa que entre el conjunto de divisores del 4 y el conjunto de divisores del 15 solamente tienen un divisor en común. En este caso sería el 1. Nada más, no tienen nada más en común. Por lo tanto, como solamente la unidad es su divisor común, decimos que 4 y 15 sí son primos entre sí. ¿Cómo podemos ver si un número es primo? Por ejemplo, ¿podrías tener tú la seguridad de que 109 es un número primo? Para ello te voy a enseñar entonces un método. Lo que vamos a hacer en primer lugar es buscar números que al elevar al cuadrado se aproximen mucho al 109. Por ejemplo, el número 10, si yo lo elevo al cuadrado, me sale 100. Bien, entonces ese número 100 se acerca al 109, ¿no es cierto? Y si agarramos a ver el siguiente, al 11, y lo elevo al cuadrado, ya se pasa, ¿no es cierto? 121, se pasó de 109. El que me interesa, mira, es el número 10, ¿ya? Este número 10. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar a los números primos que son menores que 10. ¿Quiénes son los números primos menores que 10? Son el número 2, el número 3, ¿listo? El número 5, el número 7. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es dividir el 109 entre todos esos números primos. Primero, a ver, el 109 entre 2, ¿cuánto sería? Me da 54 y el residuo es 1. Voy a dividir ahora el 109 entre el siguiente número primo, que sería el 3. Divido entre 3 y me sale 36 y el residuo es 1. Agarro al 109 y ahora lo voy a dividir entre el 5, el siguiente número primo. Me da 21 y el residuo es 4. Agarro el siguiente número primo, que es el 7. 109 entre 7 sería a 15 y el residuo es 4. Bien, ya no hay más números primos menores que el número 10. Bien, entonces concluimos de que, observa, mira, de que todas las divisiones me han provocado residuo. Si sucede eso, entonces decimos que el 109 sí es un número primo. Bien, importante que recuerdes que este 109 lo vamos a dividir entonces entre qué numeritos, entre todos los múltiplos que sean menores que este número 10. Ya sabes cómo hemos sacado ese número 10.
Veamos un segundo ejercicio, a ver, para que quede más claro. El 161. Entonces buscamos números que al elevar al cuadrado se aproximen a ese número. En este caso sería el 12, ¿no es cierto? 12, si lo elevamos al cuadrado me da 144. Y si agarramos a ver al siguiente número sería el 13, y si tú elevas al cuadrado me da 169, ya se pasó. Bien, entonces el que me interesa a mí es el 12. Entonces vamos a agarrar a los divisores, a los números primos que sean menores que ese número 12. Bien, ¿quiénes serían? El 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Entonces vamos a dividir este número entre todas esas cantidades. Primero entre 2, ahí está, me da 80 y un residuo de 1. Lo dividimos entre 3, ahí está, me da 53 y un residuo de 2. Lo dividimos entre el 5, me da 32 y un residuo de 1. Lo dividimos entre el 7, me da 23 y un residuo de 0. Y lo dividimos entre el 11, me da 14 y un residuo de 7. Entonces todas las divisiones me dejan residuo, excepto una. Cuando lo divido entre 7 me da exacto, ¿cierto? Por lo tanto decimos ya que ese 161 no es un número primo. No es un número primo. Bien, veamos otro procedimiento. Vamos a aprender a descomponer un número en sus factores primos. Esto es muy importante. Atiende, presta atención. Si a mí me dicen que este 252 lo tenemos que descomponer en números primos, lo que debemos hacer es lo siguiente. En primer lugar vamos a sacarle el mínimo común múltiplo. ¿Listo? Allí está. Le sacamos mitad, sería 126, le volvemos a sacar mitad, sería 63. Sacamos tercia, es 21, tercia es 7 y séptima finalmente es 1, ¿cierto? Entonces, este 252 significará que lo puedo poner de la siguiente manera: 2 por 2 por 3 por 3 por 7. ¿Bien? Ahí está. 252 lo puedo poner como 2 al cuadrado porque aparece 2 veces, 3 al cuadrado porque aparece 2 veces y multiplicado por 7. Esto es descomponer en sus factores primos. A partir de esto, ¿listo? Lo que podríamos hacer es calcular, por ejemplo, el número de divisores. Si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿cuántos divisores tiene el 252? Entonces lo único que tengo que hacer es primero descomponerlo en sus factores primos. Una vez que tengo eso, agarro, mira, a los exponentes. Bien, agarro los exponentes y les voy a sumar una unidad. Bien, en este caso el exponente de aquí es 2, entonces le sumo una unidad. El siguiente exponente es 2, le sumo una unidad. Y el siguiente exponente es 1, le sumo una unidad. Y simplemente voy a multiplicar esos valores. Ese resultado, ¿cuánto me saldría? A ver, 3 por 3 por 2, me saldría 18. Este 18 representa el número de divisores del 252. Si tú haces una relación de todos los divisores del 252, te va a salir 18 numeritos. También podríamos hallar el número de divisores primos. Bien, entonces, ¿qué haríamos? A ver, nuevamente partimos de la descomposición en factores primos del 252 y veamos, a ver, este número 2, las bases, el número 2, el número 3 y el número 7, esos son los factores primos. ¿Listo? Los divisores primos del 252. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el número de divisores primos? En este caso es el 2, el 3 y el 7. La respuesta es 3 divisores primos. ¿Bien? El 2, el 3 y el 7. El número de divisores primos será 3. También podríamos hallar el número de divisores compuestos de este número 252. Para ello simplemente aplicamos la siguiente fórmula. El número de divisores de n es igual a 1 más el número de divisores primos d' más el número de divisores compuestos d comp. Lo único que tengo que hacer es reemplazar datos nada más. dn, ¿cuánto nos salió? dn era 18. Reemplazo. El
divisores primos, el número de divisores primos era 3, ¿cierto? Lo tenemos calculado aquí. Y el número de divisores compuestos es lo que voy a calcular. Ya está, resuelvo esta ecuación sencillísima, 1 más 3 es 4 y ese 4 lo mando a restar y tendría 14. Por si no quedó claro, vamos a hacer un nuevo ejercicio. Agarremos a ver al 10.500 y lo vamos a descomponer en sus factores primos. Para ello utilizamos el mínimo como un múltiplo. Sacamos mitad, 5.250. Volvemos a sacar mitad, me sale 2.625. Sacamos tercia, tendríamos 875. Sacamos quinta, tenemos 175. Volvemos a sacar quinta, me sale 35. Sacamos quinta, me sale 7. Y finalmente sacamos séptima y me sale 1. Quiere decir que el 10.500 lo puedo expresar como 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque aparece dos veces. Multiplicado por 3 elevado a 1. Multiplicado por 5 elevado a 3 porque aparece 3 veces. Y multiplicado por 7 a la 1. Agarramos a ver a ese número. Y vamos a hallarle el número de divisores, por ejemplo. Para hallar el número de divisores, ya sabes, de esta expresión veamos solamente los exponentes. 2, acá hay un 1, 3 y acá también hay un 1. Entonces a todos esos exponentes les voy a sumar una unidad y eso lo voy a multiplicar, ¿cierto? Aquí tendría entonces 2, le sumo 1, me quedaría 2 más 1. Acá hay un exponente 1, le sumo 1. Acá hay un 3, le sumo 1. Acá hay un 1, le sumo 1. Y esas cantidades las voy a multiplicar. Haces esta sencilla operación, me sale 3 por 2 por 4 por 2, y esto es 48. Hallemos a ver el número de divisores primos. Entonces para ello solamente observa esta expresión, y el 2, 3, 5 y 7 son los divisores primos del 10.500. Bien, el 2, 3, 5 y 7. ¿Cuántos son? Son 4 divisores primos. D' entonces es igual a 4. Hallemos el número de divisores compuestos. Para ello utilizamos fórmula, ¿verdad? dn vale 48, está calculado aquí. D' está calculado aquí, vale 4. Reemplazamos, me sale 48 es igual a 1 más 4 más dcomp. Y resolvemos, 1 más 4 es 5 y ese valor de 5 lo mando a restar al primer miembro, me saldría 43. El número de divisores compuestos es 43.